Hola, me llamo Clarisa y quiero compartir con ustedes una historia. Muchos están compartiendo ahorita en este momento el hashtag mi primer acoso. Entonces, pues yo quiero compartir con ustedes la historia de mi primer acoso y cómo fue que no denuncié ni le conté a nadie. Y sé que estuvo mal, pero tenía mucho miedo. Yo iba en tercero de secundaria y mi papá me llevaba a la escuela todos los días. Pero no sé por qué razones, ese día yo me levanté primero que todos y ya era un poco tarde. Como la escuela no me quedaba tan lejos, me quedaba como a 20 minutos de mi casa, yo decidí irme caminando porque no veía que se fueran a levantar mis papás. Así que yo me vestí, me arreglé, desayuné y me fui. Iba caminando por la calle y siempre que hay una calle en la que cortas camino para no rodear tanto. Entonces en esa calle siempre pasaban más compañeros de escuela con sus mamás o iban en bolita o cosas por el estilo. Pero ese día no había nadie en la calle, estaba sola. Entonces yo me apresuré a pasar esa calle, iba caminando y muy rápido y trataba de no voltear a ninguna parte, no distraerme, seguir caminando derecho, derecho, derecho. Pero entonces yo sentí que alguien venía corriendo atrás de mí y yo pensé que era un compañero de la escuela que también se le había hecho tarde o algo por el estilo, o alguien que iba a ir a alcanzar su camión o algo parecido por el estilo. Pero entonces era un chavo como de entre unos 23, 25 años. Entonces yo pensé que se iba a pasar al lado de mí y entonces se paró justamente enfrente de mí y me dijo hola. Yo honestamente le contesté igual un hola, pero yo creí que él me iba a preguntar algo algo importante de transporte o alguna adicción o algo por el estilo. Pero entonces él me empezó a bombardear con preguntas como si estuviera ligando. Yo no quise contestarle y lo trataba de rodear, pero él insistía y seguía, seguía preguntándome y no me dejaba pasar. Cuando por fin pude esquivarlo y rodearlo, él me jaló del brazo y empezó a manosearme. Metió la mano por debajo de la falda de la escuela. Yo honestamente no supe qué hacer, no pude gritar ni nada. Me quedé en shock, estaba asustada. Entonces él hizo su cometido y se regresó por donde vino. Yo seguí caminando como si nada, pero muy asustada. Cuando iba a llegar a la escuela, me faltaba una cuadra para llegar a la escuela, mi papá me alcanzó y me dijo que porque no lo había despertado o algo por el estilo. Honestamente, pues yo no le contesté nada, ni le dije lo que me había pasado en ese momento, ni nada. Entonces él, al ver que ya estaba cerca y que había mucha gente ya en la calle, se fue. Entonces, yo llegué a la escuela y yo corrí a mi salón y le conté a todas mis entonces amigas. Le conté y todas se rieron de mí, me tacharon de fea, me dijeron que cómo era posible que alguien se pudiera fijar en mí. Casi, casi me dijeron que debería de agradecerle de que me haya manoseado al fulano este. Y entonces una amiga sí me creyó y me dijo que qué iba a hacer, que si les iba a contar a mis papás o a alguien. Y le dije que no, que si mejor se quedara callada. Ella me dijo que sí, que estaba bien, que era mi decisión, pero que pensara bien las cosas. Entonces pasaron los días y yo seguía muy asustada. Yo no, yo no pasaba por esa calle ya de regreso de la escuela porque me seguía llevando a mi papá a la escuela y todo. Pero de regreso, como yo regresaba en las tardes, yo me iba o caminando en transporte. Pero la mayoría de veces era caminando porque me gustaba mucho hacer tiempo, ir pensando y cosas por el estilo.
Y entonces yo evitaba la calle, esa calle, y me iba por otra calle. Y mi mamá me preguntaba por qué. Y yo no le contestaba, yo le decía que era para tener nuevas costumbres, nuevas partes y así. Y ella me creyó. Cuando por fin decidí volver a pasar por esa calle, iba de regreso de la escuela y había un señor que vivía por esa escuela también. Yo sé que dije que era mi primer acoso, pero viví como 2 acosos en ese mismo año, en ese mismo lapso. Mi papá no estaba de viaje. Entonces, mi mamá me acompañaba, pero a tomar el transporte. Pero de regreso de la escuela se me ocurrió que ya era tiempo de pasar por esa calle. Entonces yo pasé por esa calle y hay un señor que siempre andaba en muletas y no tenía una pierna. Y siempre se me quedaba viendo cuando yo regresaba de la escuela, pero yo no le tomaba importancia. Entonces yo seguí caminando como si nada y el señor se subió a su carro. Yo dije, bueno, pues igual iba a alguna parte o qué sé yo. Y entonces me empezó a seguir a mi casa. Yo sí me espanté y no supe qué hacer. O sea, yo iba caminando, ni para tomar transporte o algo por el estilo, porque estaba en esa misma calle en medio de la nada. Entonces yo llegué a mi casa y el señor me seguía siguiendo. Y se paró justamente enfrente de mi casa y nada más me sonrió. Yo sí entré asustadísima a mi casa. Y entonces ya fue cuando le dije a mi mamá lo que había pasado. Mi mamá al día siguiente se fue caminando conmigo y tocó, porque yo le dije en dónde había sido, y tocó en la puerta y le dijo, enfrentó al señor y le dijo que no me volviera a molestar, que no volviera a seguirme porque si no iba a denunciarlo. El señor nada más le dio risa y tomó de loca a mi mamá y me volvió a ver a mí y se me siguió quedando viendo morbosamente, horriblemente. Mi mamá me dijo que ya no me regresara por ahí, que es más que me regresara en el transporte escolar. Y pues tuve que hacerlo, pero el señor sabía dónde vivía, entonces pasaba por ahí todo el asunto. Pero tiempo después, ya había pasado como un mes, y el señor vino, pero tenía familia que vivía aquí abajo. Y cuando yo vi que él entró a la casa de la familia que vivía aquí abajo, yo sí me asusté mucho. Y él siguió viéndome y demás. En la actualidad ya no sé nada de tal señor ese, porque sí siguió siguiéndome como un año y me seguía, no era horrible. Y yo ya no le decía a mi mamá porque me daba miedo que le hicieran algo a mi mamá o hicieran algo en contra de nosotros. Y mi papá pues no estaba en ese entonces aquí en México. Entonces sí era algo muy horrible y pues esos fueron mis acosos. Yo lo único que puedo decirles es que denuncien si tienen la oportunidad, que no hagan lo que yo y se queden callados porque eso conlleva muchas cosas. Yo no sé si esos tipos hayan seguido acosando, manoseando a otras niñas. Yo lo único que puedo decir es que compartan su historia, que todos sepan que no solamente hablamos por hablar y por decir las cosas, sino que son cosas que hemos vivido, de las que tenemos que superar lo que ha pasado para seguir adelante, y aún así nos persigue nuestro pasado. Es difícil, pero no es imposible seguir adelante. Así que si tienen la oportunidad, denúncienlos, pongan órdenes, hagan lo posible con tal de que ya no estén molestándolos, que les pongan un alto, que no se repita la historia que ustedes están viviendo, la que yo viví con otras jovencitas. Gracias por escucharme, si es que alguien me escuchó. Lo único que puedo decirles es que compartan su historia, que no se queden calladas.